Vamos a trabajar ahora con datos string. Los datos de tipo string ya se han presentado y de hecho han estado trabajando con datos de tipo string durante bastante tiempo, prácticamente desde el principio del curso. Pero creo que es el momento adecuado de hacer una parada, de reflexionar sobre lo que hemos aprendido acerca del dato de los datos string y de hablar únicamente de este tipo de dato para empezar a trabajar seriamente con él. El momento en el que nos encontramos es el siguiente. En el tema 1 aprendimos qué era un string y las operaciones básicas que podíamos realizar sobre datos del tipo string. En el tema 2, en estructuras de control, hemos visto cómo uh, hemos aprendido estructura de control condicionales, con lo cual podríamos utilizar un string como parte de una condición lógica, de manera que podemos comparar el valor de un string con un literal concreto, podemos comparar dos strings y podemos utilizar estructuras de control repetitivas para recorrer los elementos de un string. En el tema 3 hemos aprendido a construir y a gestionar funciones, con lo cual podemos utilizar un string como argumento en una función y podemos devolver string desde la función. Bien, pues antes de continuar podemos poner todas esas piezas en común y dejar bien claro cuáles son aquellos puntos que todavía faltan por depurar para seguir con un nuevo impulso y poder trabajar perfectamente con datos de tipo string. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso de herramientas que ya conocemos para poder continuar con toda garantía. Así que en primer lugar vamos a recordar qué es el tipo string y cómo podemos trabajar con datos de tipo string. Para ello vamos a trabajar directamente con depth C++ y vamos a ir escribiendo y probando todos los elementos que vamos a ir utilizando. Bien, en primer lugar, recordar que para trabajar con datos de tipo string debemos utilizar el tipo string y declarar un dato de ese tipo. Para poder utilizar el tipo string era necesario añadir la línea include string para que tengamos acceso a todas las operaciones asociadas a este tipo. Si utiliza c++.com y realiza una búsqueda y utiliza una búsqueda para obtener toda la información acerca de la clase string, observará cómo efectivamente necesita hacer un include para poder trabajar con datos de este tipo. Bien, les recomiendo utilizar C++ y hacer un recorrido, un repaso breve a las capacidades de los datos de tipo string. De todas formas, muchas de ellas las vamos a trabajar durante estos vídeos. Bien, en primer lugar, adelantar que aunque nosotros hablamos de el tipo string, realmente string es una clase. En el tema 5 empezaremos a trabajar con clases y nos daremos cuenta que muchos de los elementos que va usted a ver asociados a los datos de tipo string va a tener su paralelismo en las clases en las que nosotros vamos a trabajar. Por lo tanto entenderá muchas de las capacidades, de las funciones que se aplican a datos de tipo string, los podrá ver reflejado en sus propios ejemplos, en sus propios ejercicios. Bien, por lo tanto, se declara un dato de tipo string de esta manera. Cat sería el nombre de la variable, string sería el nombre del tipo. Una peculiaridad del tipo string es que cuando se declara un dato, ese dato, por defecto, contiene ya un valor, es un valor preestablecido, y en este caso se entiende, bueno, el valor preestablecido es el equivalente al comillas, comillas, que equivale a decir
la cadena nula, o sea, una cadena de caracteres que contiene 0 elementos. Y los valores que podemos asignar, que podemos asociar a datos de tipo string, son, como su nombre indica, cadenas, sucesiones de caracteres. Bien, una vez visto qué es el tipo string, en realidad se trata de la clase string, vamos a ver ahora qué operaciones básicas podemos realizar sobre datos de ese tipo. Especialmente nos centraremos en la asignación de valores a datos del tipo string, cómo se escribe, o sea, cómo se envía cout un dato de tipo string, qué consecuencias tiene, cómo se puede calcular su longitud y un operador muy especial que vamos a utilizar en datos de este tipo, que es el operador más. Para eso, como siempre, como hemos adelantado, vamos a hacerlo directamente con, con un programa que nos va a servir de ejemplo. Bien, ahora mismo tenemos un dato de tipo string que contiene, se supone que la cadena vacía. Empezamos utilizando el operador menor para enviar a cout el valor de la cadena y a continuación damos un salto de línea. Bien, observe que he comentado el resto del código, por lo tanto entendemos que cuando ahora compilemos y ejecutemos perdón, me falta una L, compilemos y ejecutemos el programa, realmente no vamos a ver nada, porque si estamos enviando a la consola una cadena vacía, pues el programa debería ejecutarse, como puede ver, sin mostrar absolutamente nada. Para tener en cuenta o para darnos cuenta que efectivamente se trata de una cadena vacía, podemos, por ejemplo, utilizar un punto, como puede observar que estamos enviando a la cadena, al dispositivo de salida, un punto, a continuación el valor de la cadena cat, y justo después de enviar el valor de la cadena cat volvemos a enviar un punto, con lo cual el contenido de cat estará delimitado entre estos dos puntos. Si ejecutamos de nuevo el programa, veremos cómo ahora se nos va a mostrar el punto primero y el punto seguido sin ningún carácter entre ambos, lo cual quiere decir que efectivamente se trata de un valor de una cadena vacía que no tiene ningún valor. Bien, hemos visto cómo podemos utilizar el operador menor para enviar el contenido de un dato string al dispositivo de salida. Vamos a utilizar otro nuevo operador. Hemos visto la escritura, vamos a ver el operador de longitud para obtener el número de caracteres que componen una cadena. Para eso vamos a utilizar vamos a utilizar una instrucción nueva en la cual vamos a decirle que nos muestre y vamos a enviar directamente a cout el resultado de aplicar el operador length sobre el dato cat. Este operador, perdón, el método len, la función len aplicada sobre el dato cat, nos devuelve cuántos caracteres forman la cadena cat. Bien, hemos visto que en una nueva línea nos mostrará el número de caracteres que componen esa cadena. Si compilamos y ejecutamos, nos daremos cuenta que aquí tiene 0, es el número de caracteres que forman esta cadena. Vamos a ver cómo actúa ahora el operador de asignación sobre una cadena. El comportamiento es el esperado. Uno espera que al asignarle un valor a un dato de tipo cat se modifique su valor actual. Recuerde que ahora mismo es el valor basura. Por lo tanto, si lo que espera es una sucesión de caracteres, podemos utilizar un literal de cadena de caracteres como este. Observe que el contenido se encierra entre comillas dobles para darle un valor a ese dato de tipo string. Bien, una vez hecha esa asignación, volvemos a repetir las instrucciones anteriores para que ahora se nos muestre el contenido de la cadena ya modificado entre dos puntos y su longitud. Suponemos que ahora lo que debe mostrar es hola entre los dos puntos e indicarnos que su longitud es 4. Aquí lo tiene. Punto antes y punto después de la cadena, este es el valor de cat, y cat contiene 4 caracteres. Por lo tanto, vemos cómo podemos utilizar el operador para, a partir de un valor de tipo
un valor literal de cadena de caracteres, darle o modificar el valor de una cadena. Nos faltaría probar entre los aspectos básicos el operador más, de forma que yo ahora puedo decirle que cat pasará a valer, operador de asignación, lo que valía cat más un nuevo literal de caracteres, que en este caso, como podría esperar, va a contener el valor mundo. El objetivo del operador más es concatenar, o sea, pegar, unir al final de el contenido de cat este nuevo literal de caracteres, con lo cual lo que conseguimos es que cat aumente de tamaño uniendo lo que viene a continuación en la parte derecha del operador más. Bueno, si volvemos a repetir las instrucciones que nos sirven de guía para ver el resultado de las operaciones, vamos a ver cómo finalmente en la última instrucción nos dirá que la cadena resultante tiene 11 caracteres, que son los que forman hola, eran los 4 primeros, los que contenía la cadena anterior, y cuando le hemos pegado la coma, el espacio en blanco y la palabra mundo, vemos que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Efectivamente, 11 caracteres son los que forman esa cadena. Bien, por lo tanto, hemos visto cómo podemos modificar el valor de una cadena de una forma sencilla utilizando el operador más. Como hemos visto, con una estructura de control podemos hacer que una acción se repita varias veces. Por ejemplo, yo puedo decir que para i valiendo 0, mientras i sea menor que 4, o sea, voy a hacer ejecutar 3 veces una tarea, y más, yo ahora le puedo decir, por ejemplo, que el contenido de la variable cat sea lo que valía anteriormente más, por ejemplo, voy a poner una x. Y una vez terminada esta tarea repetitiva, que me muestre el resultado. Bien, al ejecutar este programa, obtengo que, como puede ver, he añadido 4x al final de la cadena. Esas 4x se deben a que este ciclo for se ejecuta 4 veces y vale 0, 1, 2 y 3, y cada vez que se ejecuta, cada vez que se da una vuelta en el ciclo, se añade una x al final de la cadena. Y poco más que decir acerca de las operaciones básicas. Hemos visto cómo se produce la asignación con el operador ya conocido, cómo se realiza la escritura utilizando el operador menor sobre cout, cómo se calcula la longitud con el operador, con la función len, y cómo se puede hacer crecer un string utilizando el operador más. El siguiente conjunto de operaciones que podemos realizar, la lectura, sí requiere una dedicación un poco más detallada, y por eso lo vamos a dejar pendiente para el segundo vídeo dedicado a la gestión de datos string.